La infinita bondad de nuestro Señor nos viene hablando en el libro de los Romanos, por boca de San Pablo, a nosotros, como la condición de la perfección y no de la condición que venimos trayendo desde antiguo. La perfección es algo de lo que se adquiere, podemos, no sé, gloriarnos de atrás, de alguien de la familia, de alguien de, no sé, estatus, de la historia, de ascendente. Pero hoy lo que San Pablo quizás en los capítulos 9, 10 y hoy 11 nos quiere mostrar es hasta dónde tú de lo que tienes eres estirpe real, hasta dónde te sientes y hasta dónde puedes manifestarlo a los demás. La gracia de sentirnos en el lugar propio, no en el lugar equivocado, nos hace también pensar lo que es propio del lugar que tenemos. A cuando hay una persona que no es capaz de saber cuál es la dignidad o dimensión de su alma, de su vida, puede comenzar a saltar cosas, presupuestos en su vida, aún lastimándose a sí mismo, hiriéndose en el alma o en el corazón. Y nos muestra nuestro Señor que eso no debe ser así. ¿Qué pasa con San Pablo? Está diciendo, miren, yo soy israelita y me duele, venimos oyendo en estos 3 capítulos, esto de San Pablo, pero no es motivo de quedarnos ahí en el piso. ¿Qué pasa? El pueblo pecó, le faltó a Dios. ¿Cuál fue su pecado? No aceptarlo. ¿Cuál fue su pecado? Rechazarlo. Entonces, no aceptar y rechazar es porque antes se había aceptado y se había acogido o se había manifestado. O sea, el pueblo se había acomodado y se arredró, se echó para atrás. Entonces, ese es su pecado. Porque Dios no está diciendo, oiga, los de Siria, oiga, es terrible los de Siria. No, porque es que ellos nunca hicieron un convenio, un trato con Dios. Entonces es cuando uno está dentro y sabe su posición, sabe su dignidad, sabe lo que es en realidad, habla, camina y obra conforme a lo que es. Y nosotros en primera instancia somos bautizados, hijos de Dios. Por consiguiente, nuestro pensar, obrar y manifestar es en cuanto a la razón de esto que lleva. Entonces eso no demerita a ninguno. Cuando vemos allí precisamente a este pueblo, a esta situación, es algo así, se los voy a presentar críticamente. Digamos, Dios, digamos, un ejemplo, me llamó para un cargo importante. ¿De acuerdo? Y yo me sentí suficiente con lo que soy en el mundo. Y entonces no acepté el cargo de Dios que tenía para mí. Y al tener un cargo de Dios para mí, pues digamos el salario, la recompensa, si se podría llamar, las virtudes o los dones que da nuestro Señor, pues siempre son, siempre estarán. Pero como yo no acepté, el plan de Dios no se va a troncar, entonces va a llamar a otro fulano y le va a dar mi cargo y lo que por mi cargo iba a recibir en el alma. ¿Quién se la perdió? Yo. ¿Quién se la perdió? Yo. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que este fulano mínimo debería acercarse a mí y darme las gracias. Porque lo que me correspondía a mí, ahora lo está realizando él. Y si lo realiza bien, el fruto, la gloria, la manifestación, la riqueza de su alma será constante en incremento en riqueza. Y esa riqueza es alegría o plenitud de su sentir en el mundo.
Miren, conozco y estos días he oído a personas que me han dicho, padre, es que yo quiero conocer la voluntad de Dios y se quedó en la mera palabra. Porque es que realmente no se les ve como, oiga, sí, oiga, eso es en serio. Oiga, la palabra de Dios es en serio. Si quieres, vas a hacer un convenio, pues vaya. Entonces Dios le ha otorgado al pueblo de Israel una primicia. No la quiso. Benditos nosotros paganos. Nosotros somos raíces de los paganos, ¿no? Por si acaso, ¿no? Gracias a que ellos no dijeron, estamos nosotros donde estamos, ¿no? Eso sí, vamos a dar las gracias. Y oramos y les llamamos hermanos mayores. No desconocemos, como dice San Pablo, esa gracia y estirpe. De este pasaje han salido profecías y la gente también ha hecho cosas terribles. Pero igual es una palabra, y sí es una profecía de San Pablo diciendo un poco de este pueblo quedará con el corazón tan duro que no van a entender, no van a querer metérseles en la cabeza que tenían un cargo y una fuerza y una dignidad, y entonces van a quedarse así hasta que entren todos los pueblos al cielo, a la gloria, por Dios. Eso es fuerte. Ahora, ¿cuáles pueblos? Podríamos hablar de todos los pueblos del planeta a través de todos los tiempos, o los pueblos de las cuales el pueblo de Israel se hablaba en el momento. Sea lo que sea, Dios está allí y ellos quedarán entonces a la expectación de ver, entrar y sentarse con Abraham, Isaac y Jacob en el banquete de bodas, en la cena del Señor, y ellos quedarán por ahora en stand-by. Así lo entiendo. ¿Pero por qué? Porque se acomodaron, no encontraron su dignidad, ni en su dignidad su oficio de ser, su razón de ser. Entonces, creo que ha de apremiar nuestro corazón y de nuestro corazón apremiar a los demás corazones a encontrar, oye, ¿cuál es la razón de tu vida? ¿Cuál es la razón de ser de tu historia? ¿No quieres llamarlo la misión? Te lo concedo, no importa. Pero es que lo que tenía de pueblo elegido, y Dios no lo ha dejado de ver como pueblo elegido, y Dios no le ha dejado de pensar que le dio su primera alianza, sino que ahora en plenitud la tenemos nosotros en Cristo Jesús. Pero con todo y todo, les faltó la gracia de la respuesta en ellos. Entonces, si vemos el Evangelio, entra a la verdadera humildad y no a la falsa humildad, o a la soberbia, porque muchos que se humillan serán exaltados y aquellos que se exalten serán humillados, termina el pasaje hoy del Evangelio. Pero también encontramos que Jesús jamás, en la palabra de Dios, jamás quita, ojo, uno, los dones, dos, el llamado. Así lo dice clarísimo San Pablo. No te quita jamás. O sea, ¿qué dones has recibido? Es como si yo negara el don de la gracia que Dios me ha permitido en los no nacidos, o en las almas, o en las vocaciones, o en el animar, por más de que me desanimen las mismas almas. Pero en el corazón, mi razón es con Dios y de Dios, o por Dios también, por Dios que sí. Entonces, las cosas del mundo me hacen sentirme lo que soy. ¿Cuál es la verdadera humildad? Reconocer lo que uno es, ni más ni menos, ni achicopalarse y decir, ay, es que mis orejas son grandes, entonces soy orejón y no me quiere la gente porque soy orejón. Así soy. Además, qué cosa tan bonita. Si Dios nos hizo a todos, me puso las orejas por algún motivo, grandes. Y no para oír mejor, como al lobo de Caperucita Roja, no. Sino porque así quiso Él. O sea, si Él es, Dios es bello, por supuesto que lo es. La razón de su corazón es en comunión a la belleza.
Así no te sientas bella, tu alma, tu vida, aún tu cuerpo. ¿A mí qué? Si Dios que es bello te hizo tu cuerpo, que es bello entonces a los ojos de Dios, porque Dios no se desdice a sí mismo. Por consiguiente, ni el llamado ni los dones son horrores, ni cosas de espanto, ni monstruos que uno diga, ay, el llamado es un monstruo que calcome por dentro, pues el aliens. Sino por el contrario, es el lenguaje que te lleva a reconocerte lo que es, lo que eres. Porque hay gente que no se reconoce, entonces se espicha a sí misma. O la gente, vemos en los retiros de Sanando la Historia, cómo hay gente que sufre porque le dicen, oh, usted no sirve para nada, y le dan coscorrones en la cabeza, alárguese de aquí, que es que usted, mejor dicho, para nada. Como les decía una vez, si a mí me dicen, uy, usted es bruto para los idiomas, eso me entra, me cala y algún día tiene su repercusión. Y eso me hizo el mundo. ¿Cuál es la tarea entonces nuestra de mostrar el Evangelio? Mostrar cuánto nos ama Dios y en el amor de Dios, cómo cada uno es en Dios amado a su manera. A uno lo ama abrazándolo, a otro enseñándole, a otro, no sé, señalándole la creación, yo qué sé, a otro mostrándole los cantos, a otro escuchando sus cantos, no sé. Hermosa gracia de Dios, donde hay dimensiones totales. Cuando veía el Evangelio, claro, Dios nos está enseñando la humildad para no ser avaros con lo que no somos. Para que la gente no vaya a decir, es que usted no sabe quién soy yo el día de mañana. Sino por el contrario, encuentre su lugar. Si uno está convencido de uno, oigan, ¿ustedes creen que uno necesitará puestos para la dignidad que es? No, yo sé que soy un hijo de Dios y que entre mejor me quede en el último puesto, mejor estarán los demás en el primer puesto, porque generalmente cuando están en el primer puesto o si estamos en clase, en la cátedra, son los que más miran, por eso uno se hacía atrás muy chévere para recochar. Y o en las primeras filas son los que más preguntan o llaman para. Entonces, bendito Dios, cojan los demás. Y yo quiero que los niños del cielo cojan los primeros puestos. Y yo quiero que ustedes cojan los primeros puestos. Y yo me quedo atrás observando y mirando y teniendo una perspectiva del centro de la mesa con el que está importante, Cristo Jesús. Que Dios cuando se dé en su altar, en su sacrificio, su corazón y su sangre, yo tenga un puesto, aunque esté cerca del altar, esté allí sentado en el último porque quise dar a todos los demás ese puesto primero de darte a Cristo, de darte su corazón, que es lo que Él quiere. Y me lo gozo. Y eso ni me hace más ni menos. Y bueno, más sí, lo entiendo de esta manera, porque como hijo de Dios quiero que todos sean. Por eso uno no deja de orar, aún por los enemigos, aún por los que le hacen daño. Claro, no digo que es difícil, bueno, pues algo tiene que costar un valor agregado, pero la gracia está. Entonces me puse a pensar en el Evangelio sobre la falsa humildad. Entonces la gente dice, no, es que yo soy humilde, porque el mundo me ha hecho así. No, mentiras, yo soy humilde, como dice la canción, yo soy humilde. Y a veces es carreta. Entonces me di cuenta que hay dos tipos de humildad. La que se muestra por apariencia, es aparente ante los demás, y la que es del corazón. Yo soy humilde, quiero que seas humilde desde adentro, sé humilde adentro, afuera. Hay gente que le dicen, oye, gracias, y no me des las gracias. Sí, cójalas, y se las da Dios. Por eso en la obra hay una instrucción. Me recibes las flores que te echen. Todas las flores que les digan, las recogen. Las ponen en un florero y se la ponen a nuestro Señor. Y cuando tenga muchos, el resto a nuestra Madre Santísima. Pero no las dejen por ahí.
Tú por dentro sabes que, ay, no, es que usted hizo, por dentro sabes que fue Dios y eso te da una humildad clarísima. Y no tienes que hacer desfigurar tu cara y decir, no, yo no fui. Sí, Dios te hizo. Ahora no tienes que decir, es que Dios me hizo instrumento. No, tampoco, no nos vamos a ir al otro lado, sino tener claridad, eso es inteligencia. No solamente emocional, es inteligencia o sabiduría de eternidad. ¿Sabe uno en qué estaca está? ¿En qué lugar está de la vida? ¿Y en qué parte del corazón de Cristo quiere anhelar? Entonces, frente a la parábola que pone nuestro Señor, porque se está dando cuenta, o sea, está observando a quienes se pelean por allá. Y es curioso porque es una cena común y corriente y él habla de bodas. Y él se refiere a las bodas, es con él. Tiene una trascendencia terrible. Porque le está diciendo a los que por Cristo vino, los pecadores, aquellos, le está diciendo, miren, escojan el último puesto. Y en otro pasaje lo sumerjo cuando nuestro Señor dice, vienes a presentar la ofrenda al altar, a mí, a mi presencia, déjala ahí y reconcíliate con tu hermano. Porque es que así como tú eres capaz de venir acá, yo quiero que vengas o venga también tu hermano con el que te puso conflicto, no al que tú le pusiste. Porque es el valor de la Eucaristía, Dios quiere que se salven todos. Y ahí es cuando tiene ese sentido la verdadera humildad. Si sabes tu lugar, no te lo van a quitar. No te lo van a, no lo vas a necesitar guerrear. Guerrea tu santidad, guerrea tu dignidad, dando tu cargo, de tu puesto. Ese ya está por siempre, como lo vimos en la primera lectura. Entonces lo que Dios en su amor infinito nos está mostrando es que si yo tengo que vivir de apariencia, la humildad está allí. Yo les conté una vez de algo terrible. A mí me gustaba esconderme en el seminario debajo del altar porque sentía que me escondía debajo del manto de Jesús. Yo no sé por qué pensaba eso. Y una vez estaba allí y vi cómo entró un compañero del seminario. Por supuesto, no llegó a trascender en el seminario, pero llegó allí y tenía fama de espiritual. Y se puso frente al Santísimo y yo ahí callado dije, uy, me llega a oír y se asusta. O va a decir, uy, ¿qué hace este debajo de un altar y el mantel me cubría? Pero cuando me di cuenta, él estaba normal en el Santísimo sentado y entró otra persona a la capilla y en el momento que entra, él se postró frente al Santísimo como cruz en el piso y era grande. Este hombre era grande, entonces se puso en el piso. Y cuando esta persona que entró al Santísimo, lo vio ahí, se hizo a un ladito y salió después, este volvió y se paró y se sentó. Yo me pregunto, ¿por qué hizo eso? Para que lo vieran de humilde ahí de... Me daba rabia. Y un día llegó y comenzó a lloviznar una tarde. Y él comenzó como San Francisco, hermana lluvia. Y se tiró en el pasto a mojarse. Y a mí me dio una rabia porque yo ya había visto en secreto todo esto. Y yo no porque yo lo haya mirado, sino porque Dios mismo lo ha mirado. ¡Qué oso! Entonces lo que está evitando Dios es que hagamos osos. Es más bonito que lo exalten. Y si tienes claro quién eres, no necesitas que te suban o que te bajen. Y si te suben, chévere. Alza la cara, me invitaron. No, no, que te quedes allá. No, me quedo acá por humildad. Eso es falsa humildad. No, mira, recibe esta ofrenda, recibe esta bendición o recibe, no sé, este abrazo, esta cosa. No, gracias, es que por humildad no voy a recibir. ¿Qué? Eso es bobada. Recibe porque Dios da. O es que entonces Dios, por Dios, ¿qué le puedes dar a Dios? Y sin embargo recibe lo que le mandes, espinas, chocolates, abrazos, lágrimas, llanto y con harta sal y la recibe. Y es el dueño de todo. No necesita nada y recibe todo. Y nosotros no, por falsa humildad, no. O esto es más grave aún, que dicen, es que yo no soy digno. Eso es una falsa humildad. Claro que eres digno porque Dios te miró y te dio esa dignidad por haberte mirado, no porque no, nadie quien es digno, de la verdad.
pero no puedes decir que no eres digno porque la mirada de Dios ya te ha hecho digna, ya te ha hecho digna el alma, la vida misma. Y es la percepción que tienes allí con respecto a todo. Entonces lo que Dios está diciendo, mira, si tú tienes una humildad por dentro clara, fresca, fresco, en la vida, hágale. No va a ser ni el oso, ni va a ver, ni sentir lo que no es. O se las va a dar aquí de galleta con chocolate, pues. ¿Sí o no? No, eres normal. Eres una criatura que Dios ama mucho y tienes un lugar. Que vuelvo y digo que Dios a uno lo abrace y que al otro le enseñe y que al otro le muestre, le revele, que al otro le hable, pero al otro le escuche. Eso es asunto de gracia y eso es el puesto que cada uno tiene que buscar. Y la verdadera humildad es reconocer que puede ser llamada tu alma más cerca. Que Dios diga, pase a colitar, María Alejandra. ¡Wow! Sí. Miren, para mí, cuando me tocaba la lista, era lo que más esperaba en el seminario. Cada mes cambiaba la lista de las acolitas. Y lo que más hacía yo era llegar a mirar cuándo me tocó. Y sabía a los que no les gustaba acolitar, no entiendo por qué. Y les iba inmediatamente a negociar la lavada, porque para mí era esa oportunidad. No de falsa humildad, porque uno quería aprender, dos, quería y sabía, entendía y hacía así con cuartas. Es estar parte de Cristo, ante Cristo, es la parte que uno va a estar más cerca del milagro eucarístico. Y así en todo se va llevando, o sea, la humildad no es de bobalicones, no es de, vuelvo y digo, falsas humildades, falsas, ay, esa gente que hace así, no es que yo oro por el mundo. ¿Y por usted? No, no, también. O no, es que yo ya di todo a los por carreta. No ha dado esa cara de tristeza que da. Y todo se mantiene allí. Miren, vuelvo y digo, hoy la palabra tiene algo escondido y Dios dice, cuando lo inviten, o sea, los van a invitar a la boda en Cristo, o sea, a la fusión, a la unión con Cristo. Ocupen los últimos lugares para que así sean atraídos, atraídos. Es lo más hermoso que el Señor de la casa, nuestro Señor Jesucristo, nos llame a participar más cerca de su misterio, aún de los cargos, aún si nos ven esa humildad consciente, real, alegre, digna, sin caras traumatizadas, falsas, nos dará aquellos cargos seguro que otros no han querido. Y daremos gracia y gloria a Dios, que así sea por siempre.